queridos amigos, hoy lunes tenemos un programa imperdible para compartir con ustedes. Tendremos a 3 artistas vinculados a la dramaturgia. 2 de ellos se inclinaron al teatro y el último, Claudio Araya, al audiovisual. Bienvenidos a Oxímoron. Los espectros migratorios de las sociedades han sido el tema fundamental de la trilogía de Percy Jiménez para presentarnos una nueva propuesta en las artes escénicas. Conversaremos un poco de él sobre su percepción y los conceptos que han sido la base fundamental de sus obras. Luego del cognato sedicioso con epicentro en Oruro, los militares de Radep han llevado a los conjurados hasta Chuspipata, donde les han acusado de traidores y resuelto eliminarlos sin forma ni figura de juicio. 11 muertos. 11 muertos. 11 muertos. Hace 20 años que hago teatro, más o menos desde el 95, que he comenzado con David Mundaca. Luego he estado con el Teatro de los Andes también en varios talleres. Luego me he ido a la Argentina durante mucho tiempo, 8 años, y ahí he trabajado con muchos maestros. Mauricio Cartún es uno de mis principales maestros. Con él he estudiado dramaturgia y como que la Argentina para mí ha sido un detonante para pensar el teatro también desde otro punto de vista, ¿no? Digo, diferente por lo menos al teatro que yo venía haciendo, que tiene una herencia sobre todo del Teatro de los Andes y el teatro antropológico y demás. A la llegada a Buenos Aires, digo, la relación con la escena, la relación con los actores se fue mutando a partir de encuentros con gente, ¿no? Y con formas de trabajo. Entonces, bueno, estuve mucho tiempo en la Argentina, 8 años, dirigí, actué en la Argentina y además manejaba una sala de teatro que se llama Espacio Callejón, que es una sala emblemática dentro del teatro porteño. Ahí han estrenado o han pasado, no sé, obras como Máquina Hamlet del Periférico de Objetos, que ha sido como la obra. Ha estado Dolte, ha estado Sprechelburg, ha estado Tantanian, digo, han estado los grandes directores y creadores argentinos en esa sala. Entonces, el dirigir esa sala junto a otros compañeros, éramos 3 que manejábamos la sala, me permitió también ingresar a todo el circuito porteño, ¿no? Y eso me permitió también conocer a fondo la forma de producir que tienen allá. Obviamente la migración implica una mutación, ¿no? Una transformación. No sé si una mutación, porque ya es muy grande el fenómeno, digamos, de la mutación, ¿no? Pero la transformación, digo, el migrante siempre se enfrenta a otras condiciones. Y a mí lo que me encanta, y algo que me ha pasado a mí en carne propia, es justamente la necesidad ante un entorno totalmente distinto, un código totalmente distinto, comenzar a transformar los códigos que uno tiene para poder generar un diálogo con ese entorno, ¿no? Yo me acuerdo mucho la primera obra que vi en Buenos Aires, que creo que fue a los 2 días que llegué. Es una obra bellísima que se llama Mujeres soñaron caballos, de Daniel Veronese, un director muy famoso. Fui a verla y no me gustó nada, no entendí nada. Y era una cuestión de código, porque yo no entendía el código. Años después, esta obra, que duró como 7 años en cartel o no sé cuánto, yo la veía todos los días.
y cada vez que la veía me gustaba más, ¿me entiendes? Entonces, quiero decir, eso me fascina de la migración, la necesidad de transformarte, de modificarte para entablar comunicación, para entablar vínculo con tu entorno. Y yo defino inteligencia así, ¿no? Para mí la inteligencia es la capacidad de transformar tus necesidades en posibilidades. Cuando comienzo la trilogía Apolíticas Consideraciones sobre el Nacionalismo, es 2012, 2011 mejor dicho, y estábamos dando vueltas sobre qué obra íbamos a trabajar. Habíamos pensado en Brecht, porque Brecht trabaja, viste, mucho con la problemática social, política, etcétera, etcétera. Entonces nos gustaba mucho algo de Brecht. Entonces yo comencé a estudiar toda la cultura alemana, en realidad, como para entender un poco las condiciones, ¿no? Y el ámbito en que se desarrollaba esto. Dos cosas nos desvían de Brecht. Una, que los derechos de Brecht son imposibles, los dueños de los derechos de Brecht son imposibles. Entonces dijimos, no, con un imposible, ¿para qué? No tiene sentido. Pero a partir de eso encontramos otro autor que se llama Thomas Mann, que es un escritor fantástico, ¿no? La montaña mágica, Muerte en Venecia, que son libros fascinantes. Y dentro de esto encontré una novela que se llama Los Buddenbrook. Los Buddenbrook relata una familia desde 1850 hasta 1910. Y es relata la caída de toda una burguesía en esos 60 años, ¿no? Y lo loco es que tenía muchos puntos en común con lo que nos había pasado a nosotros desde 1950 hasta el 2000 y pico, ¿no? Entonces, y ahí entra el tema de la migración, ¿viste? A mí me interesa mucho migrar, trabajar con materiales que no sean solamente teatrales. Entonces, por un lado, trabajar la novela de Thomas Mann para hacerla chocar, digamos, migrarla hacia la historia nacional, por un lado. Segundo, tomar literatura para migrarla a las artes escénicas. Creo que en ese proceso de migración, en ese proceso primero de descontextualización y de recontextualización, lo interesante es que se producen fisuras por las que uno puede mirar y mirar otro tipo de cosas. Y ahí aparece Derrida. Y ahí aparece Derrida, ¿no? En términos del espectro, ¿no? Que un punto, no es así como lo define, pero creo que va en ese sentido. El espectro para Derrida es una fisura en el tiempo que de pronto permite que aparezcan cosas que están hasta ese momento invisibilizadas, ¿no? Y ese es el espectro, ¿no? Me fascinó en términos de Hamlet, por ejemplo, ¿no? O sea, Hamlet comienza con la aparición de un espectro. ¿Y en qué momento aparece ese espectro? Justamente una crisis del imperio danés en ese momento que da lugar, ¿viste? Es la fisura del tiempo que permite que reaparezca el padre de Hamlet y le cuente esto y la obra se desarrolle, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde, digamos, engarzo las dos cosas, ¿no? ...25 años que radica aquí en Bolivia. Marta Monzón, dramaturga, gestora cultural, directora de teatro, actriz, académica y ahora radialista, nos contará acerca de su proyecto, El Patio Trasero. Bueno, ha habido cambios, hay cambios, continúa habiendo cambios cualitativos y cuantitativos, ¿no? Es decir, en lo cuantitativo, yo recuerdo que antes, por ejemplo, la gente siempre decía, ay, yo en colegio he hecho.
En colegio hemos hecho una obrita, no todo el mundo había hecho su obrita de teatro en colegio. Y ahora todo el mundo te dice, sí, ahora nosotros ya somos un grupo amateur. Wow, ser un grupo amateur significa que está constituido por un grupo que trabaja con una cierta regularidad, que hacen talleres de formación, que investigan, que se acercan a los más viejos, a mí se me acercan muchos jóvenes, por ejemplo, a preguntarme, a mostrarme sus textos para que les dé mi opinión, para que les corrija cosas más técnicas, ¿no? Se ha diversificado mucho en el sentido de ahora conocemos otras tendencias teatrales, otras tendencias escénicas. Tenemos un gran desarrollo en un sentido muy importante de lo que es Santa Cruz. Santa Cruz, que con la Escuela Nacional de Teatro, que está desde el año 2004, el 80% de nuestros egresados, digo nuestros porque soy docente allí, el 80% de nuestros egresados vive del teatro. Vive del teatro. Entonces, es decir, ese fenómeno, por ejemplo, no se da en ningún otro lugar en el país, pero eso es muy importante. La Paz sigue siendo de alguna forma un gran epicentro por la cantidad de propuestas que se realizan, porque, por ejemplo, aquí tenemos el proyecto de la EMA, de la Escuela Municipal de las Artes, que con muy buen tino la Secretaría de Culturas del Gobierno Municipal sacó del centro y llevó a la periferia, a todos los barrios de verdad, llevó la escuela, ¿no? La escuela que consiste en talleres de muchísimas disciplinas diferentes. Entre ellas hay como 10 de teatro. Claro, este año se vio un poco escamoteado, digamos, por cuestiones de presupuesto, pero hemos visto, yo trabajaba en Pasanqueri, por ejemplo, y hemos visto una necesidad de los chicos, no de hacer teatro, así como se podía hacer antes, pero hice teatro en colegio. No, los chicos, las chicas se dan cuenta que realmente el teatro, si no pretendes que eso sea profesional, que no sea tu fin artístico, o sea, es un medio. Es una herramienta para comunicarte con los otros, con las otras. Es una cosa que te permite la dinámica, que te permite el poder hablar de lo que te pasa. O sea, las cosas, los temas que los chicos y las chicas plantearon en la obra que hemos creado, han sido esa que te pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, creo que es realmente, hoy en día ya está desarrollado y visto de otra forma, a los dos niveles, ¿no? Yo tengo mucha confianza ahora que me ha tocado trabajar con las jóvenes de entre 18 y 22. ¿Qué generación que va a ser esa? Esa generación me gusta. Los otros, los que están intermedios, no me gustan mucho porque no me importa, siempre trabajo mucho con la juventud, no, sería otro programa, ya, hablar no ya de técnicas y todo eso. Lo que sí, evidentemente, ha crecido muchísimo es la dramaturgia, ¿no? Hoy podemos hablar de que tenemos muchos y muchas dramaturgas, muchos, que si bien no viven de eso, pero escriben con una cierta regularidad, ¿no? Entonces, tener un texto es una base importante para mucha gente que, por ejemplo, no sabe cómo escribir sus propias obras, ¿no? Entonces, el hecho que tengamos autores, autoras nacionales jóvenes, eso es también prometedor, ¿no? Entonces, después, bueno, el tema de la técnica, ¿no? Y que justamente uno de los defectos graves que yo veo, sobre todo en el tema actoral, es que a la gente no le gusta estudiar, ¿no? Entonces, como no le gusta estudiar, no le gusta leer. Entonces llegan a una obra, ¿no? O sea, es chistoso, tú les das un texto para que se lo lean, por favor, así, y llegan y ya lo actúan, porque ellos ya son actores. Y vos dices, momentito, acá hay que hacer un trabajo, un análisis, un estudio, una investigación, o sea, una deconstrucción del texto. Bueno, son muchos los procedimientos, ¿no? Entonces, claro, no digo que sean todos, pero hay muchos que creen que sigue siendo demasiado fácil subirse a un escenario. Y en realidad lo es, ¿no? Ese es otro de los pecados. Hay muchas cosas, pero hay mucha gente que se sube al escenario. El problema es que encima te cobra entrada, ¿no? Y uno paga entrada creyendo que, y digamos, después ves unos bodrios que son de esos que dicen, nunca más vuelvo a ver teatro boliviano, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero bueno, creo que el público de teatro es una cosa aparte. El público de teatro, a quien conozco muy bien y a quien así un abrazo grande, porque realmente es un público maravilloso. Es un público que hace 15 años atrás, el público paceño, mira cómo son las cosas, ¿no? Y ustedes saben, porque yo se lo he dicho varias veces, el público paceño era un público exigente, inculto,
intolerante, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero era sobre todo sobre una base de incultura, o sea, sin conocer. En cambio, hoy La Paz, que sabemos que es el polo cultural de Bolivia, donde se acontecen y suceden las más variadas manifestaciones artísticas y que la gente accede a ver, tú ves un público que al menos está preparado. Es un público que va a ver los eventos de techno, que va a ver las cosas de música, de folclore, pero también lo contemporáneo, también el jazz. O sea, mira, ¿no? En estos 2-3 meses venimos de pasar, o sea, La Paz cada mes tiene un evento internacional y al lado de eso tiene por lo menos 7, 8, 12, 15 eventitos, o sea, festivalitos, encuentros. Es decir, es realmente maravilloso, ¿no? Entonces creo que todo eso no se crece solamente haciendo teatro, ¿no? Entonces, es decir, el hecho de poder participar de un gran espectro artístico y cultural, creo que sí, evidentemente hace crecer a la gente y hace que la gente sí, evidentemente, sea más exigente, porque si me vas a cobrar, bueno, haz algo que sea bueno, ¿no? Que esté bien hecho. Es uno de los temas que me preocupa. Es uno de los temas que me desespera, es uno de los temas que no puedo aceptar, ¿no? Para mí es un crimen de lesa humanidad la trata y tráfico de mujeres, de cualquier ser humano, ¿no? Niños, bebés, jóvenes. Entonces es un tema que yo investigo desde el año 2010, con fines artísticos, ¿no? Entonces, La Otra Engañifa es un monólogo o monodrama, como digo yo, porque soy yo solita, donde yo cuento, la historia que yo cuento está basada en testimonios reales de víctimas y de familiares de víctimas de trata. Entonces es súper importante, para mí fue súper importante poder crear a partir de eso algo que fuera muy carnal, porque toda esta historia que yo le atribuyo a un personaje son cientos de historias de diferentes mujeres, ¿no? Entonces Gladys, o Vaya, Vaya fue el nombre que le dieron, ¿no? Y Gladys es como se llamó hace mucho tiempo. Y Gladys es hoy una mujer de mi edad, de 60 años, que cuando jovencita, a los 17 años, fue engañada, fue víctima de una engañifa, ¿no? Primero con un trabajo maravilloso que le van a pagar muchísimo dinero y luego con un matrimonio que nunca fue tal, que todavía sigue aconteciendo. O sea, las líneas, ciertas líneas temáticas en la trata y tráfico siguen siendo exactamente igual. Digamos que ahora los traficantes se han sofisticado porque tienen satélites y qué sé yo, ¿no? Digamos. Pero las formas son exactamente iguales. Entonces yo cuento esta historia a través de mí como personaje. En realidad yo se lo cuento al público. Entonces es una propuesta que está absolutamente relacionada con el público, ¿no? Claudio Araya es un artista audiovisual que nos contará acerca de sus procesos creativos. También nos hablará sobre la militancia y el compromiso con la ley de cine. Mi trayectoria, bueno, yo empiezo como actor. Empiezo con Diego Aramburo, trabajando en un grupo que se llamaba la Sociedad de Libre Expresión, en Cochabamba, y a partir de ahí me voy acercando a las artes por la influencia principalmente de la pintura de mi abuelo. Estuve un año viviendo con mi abuelo en Venezuela y a partir de ahí como que despierta en mí un interés por las artes y por las artes plásticas principalmente. Luego, yo de niño ya había hecho teatro en el colegio, etcétera, etcétera, y me junto con el grupo de Diego Aramburo y trabajo con él durante unos años, y a partir de eso como que me intereso en las artes escénicas. Estudio comunicación, entre medios dejo de estudiar comunicación porque me parece que no era lo que me interesaba principalmente, y me voy un año a Buenos Aires a estudiar cine. Vuelvo, termino una carrera, luego una maestría, etcétera. Hago como algunos cursos, pero previo a todo eso nos juntamos con un grupo que se llama Los Jóvenes Elegantes, un grupo de como realizadores que necesitaban hacer prácticas en audiovisual. Entre ellos estaba Sergio Estrada, estaba Martín Bullock, estaba Alba Valderrama, gente que actualmente está haciendo producción audiovisual y que tiene largometrajes importantes en Bolivia. Nos juntamos y empezamos a hacer una serie de proyectos personales en pos como de generarnos una idea más concreta de cómo producir audiovisualmente.
sin, digamos, saltarnos un poco alguna teoría o saltarnos un poco el tema de la escuela. No había una escuela de cine en Bolivia en ese momento. Creo que ahí empieza como a girar, a dar, es como el primer punto de inflexión. Yo realmente no había estudiado cine hasta ese momento, había sí tenido algunas bases de comunicación y principalmente con este grupo de teatro con el que había trabajado harto tiempo. En ese momento hago este largometraje que es como un telefilm que se llama Margaritas Negras y es como el primer ensayo de producción de largo aliento en el que me meto a trabajar y de este grupo soy el primero que realiza un proyecto de esa envergadura. Lo estrenamos y digamos que fue como el punto de decisión de si me dedico a hacer cine en serio y qué voy a hacer en la vida, básicamente, ¿no? A ver, la ley de cine. Yo vengo trabajando en la ley de cine así haciendo cuentas rápidas, por lo menos por los últimos 15 años. Desde Cochabamba teníamos un grupo que era la ATIP, que es la Asociación de Trabajadores de la Imagen de Bolivia, en el que empezamos a plantearnos la necesidad de descentralizar el poder del CONACINE o los financiamientos y apoyos que existían en Bolivia para la producción cinematográfica. Ese fue el primer eje y la primera necesidad que aparece en el sector y nosotros hacemos los primeros reclamos para que se haga una reforma a la ley de cine, porque en ese momento, y creo que, bueno, hasta actualmente, no es que creo, sino actualmente, los únicos representantes de la sociedad civil o de los gremios son la Asociación de Cineastas de Bolivia y el Movimiento al Nuevo Cine y Video Boliviano, los dos grupos con cineastas y, digamos, realizadores principalmente de La Paz, es decir, que todo lo que tenía que ver con la producción audiovisual o con el financiamiento de proyectos audiovisuales se quedaban en La Paz. Entonces, la exigencia principal era descentralizar el poder, ¿no? Hacer que esto llegue a otros espacios y principalmente porque nosotros estábamos empezando a producir y no teníamos apoyos en formación, no teníamos apoyo financiero para realizar ningún tipo de proyecto cinematográfico. De hecho, todo lo que habíamos hecho hasta ese momento lo habíamos autofinanciado o con instancias universitarias, etcétera, etcétera, con las que pudimos hacer los primeros pasos, ¿no? Pero había una necesidad, y creo que existe todavía una necesidad de entender la producción cinematográfica mucho más abiertamente. Se plantea primero una reforma a la ley de cine existente y luego se ve necesario que, se ve que ya la ley de cine existente no tenía vigencia por el contexto en el que se elaboró esa ley de cine, fue en un contexto neoliberal, estamos en un gobierno o en una estructura distinta, por lo tanto deberíamos ver a la cinematografía y a la ley del cine a partir de este nuevo esquema político, ¿no es cierto? Y mientras no tengamos una política cultural así puntual, pues vamos a seguir en el mismo estado en el que estamos, ¿no? Y entonces ahí viene también un poco la respuesta a esta pregunta que me dices tú. Es un clásico ya de que los directores, los productores se quejan de que no es posible hacer cine en Bolivia, es un clásico. Pero también están las condiciones en las que se hacen y luego las respuestas que tiene el público a esas condiciones. Entonces es como el huevo y la gallina. O sea, estamos en un círculo vicioso en el que las producciones no tienen las condiciones para tener un planteamiento más serio en las salas cinematográficas, un público que empieza a rechazar producciones de medio pelo, porque evidentemente son producciones que están hechas con los recursos con los que se puede contar. Entonces es un círculo vicioso. Entonces a partir de eso también empiezan las críticas, no solamente de los medios de comunicación, sino también del sector artístico incluso, o del público en general. Entonces no se va a quebrar nunca ese sistema de mediocridad en el fondo en el que estamos envueltos en todas las áreas, ¿no es cierto?, mientras no tengamos planteamientos culturales concretos. Me parece una iniciativa genial que exista ahora un congreso, un encuentro de culturas para afinar estos puntos, ¿no? Y delimitar y plantear cuestiones mucho más claras y concretas en el camino de transformar la cultura nacional o la producción de cultura, digámoslo así mejor. Les presentamos a 3 militantes activos de la cultura y del arte que están convencidos de que hemos crecido y nos hemos desarrollado en diferentes ángulos y vínculos de la cultura en nuestro país. Nos veremos en una próxima cita el miércoles en Oxímoron.